¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alexander Romero de la carrera de Dirección de Empresas de Entretenimiento y el tema de hoy del cual les voy a hablar es acerca de la cultura popular y escenarios de poder. Bien, en primera instancia vamos a hablar un poco de las razones y el porqué de este estudio, es decir, la teoría cultural según Raymond Williams. Bien, a lo largo del tiempo los enfoques de estudio cambian. En el caso de hoy, la cultura popular pasó de ser un tema de poca importancia a tomar fuerza y volverse un centro de interés, tanto en ámbitos sociales como interdisciplinarios, lo que deriva un enfoque sociológico fuera de la tradición funcionalista y positivista en lo que a la cultura popular respecte, es decir, fuera de la zona de confort a lo que se está acostumbrado. Es ahora justificable el hecho de la relevancia tradicional de los cultural studies debido al aumento en el interés hacia el tema de la cultura popular, al igual del análisis a profundidad que aporta a la sociología. Esta perspectiva se originó por ahí de la mitad del siglo XX con el surgimiento de la Escuela Británica de Birmingham. Esta escuela se adentraba más a la cultura popular y dejaba un poco de lado la cultura de las masas. La teoría cultural de Birmingham trataba más que nada sobre un análisis de las perspectivas peyorativas de cultura de masas y analizaba era dirigido, perdón, principalmente por Raymond Williams. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las teorías de la cultura popular, teniendo instancias como racionalistas contra idealistas y los colectivistas contra individualistas, pues eran pensamientos completamente distintos unos de los otros. Bien, para empezar con estos temas, tenemos a la Escuela de Frankfurt, quienes hablaban sobre que la cultura de las masas es la cuestión, no es el punto que representa la degradación al que el arte ha llegado debido al mercado, pues el sistema capitalista de nuestra sociedad ha modificado la cultura de consumo. Es decir, que el arte ya no tenía la misma esencia con la que se realizaba en un principio, pues el mercado y el consumismo era quien lo manejaba ahora, ya que depende a lo que la gente consumiera, era el enfoque al que el arte se dirigía. Así que perdía la esencia con el que el arte fue creado y y su balanza iba más hacia cómo satisfacer más al público. Siguiendo con esto, McDonald, Greenberg y Leavis decían que la cultura de masas es catalogada como estética y moralmente como la antítesis del arte. Esto debido a que no responde a las reglas del mismo. Esto complementa un poco más lo que dice la Escuela de Frankfurt, pues en lugar de en lugar de hacer lo que el arte estaba acostumbrado, se iba más hacia a lo que más estuviera aceptado. Y por último tenemos a Arendt, quien establece que no existe, ella por otro lado, eh, tiene una noción que dice que la cultura de masas no existe, pues explica que los productos de entretenimiento se multiplican en la sociedad de masas, asemejándose a los productos de consumo sin responder a los estatutos culturales. Bien, siguiendo con estas mismas ideologías, tenemos a Walter Benjamin, quien decía que el arte de masas significa el nacimiento de un nuevo arte, más allá del arte moderno, capaz de adentrarse en las ideologías políticas de las masas. Bien, aquí nos dice Walter que la cultura de las masas es otro tipo, o bueno, que el arte hecho para la cultura de las masas es un nuevo tipo de arte y no es de que se esté degradando el arte en sí.
Raymond Williams nos habla acerca de que la cultura popular es el centro de la lucha por la influencia sobre la sociedad. No únicamente se manifiesta el capitalismo y sus privilegios, sino que da argumentos culturales para resistirse e incluso oponerse a la dominación capitalista. Bien, aquí nos habla cómo la cultura popular y sus medios generan en la sociedad un cambio ideológico que los hace pensar afuera de la caja, es decir, que hace que se empiecen a cuestionar sobre quiénes son, hacia dónde van y por qué siguen lo que siguen. Entonces, como dice aquí, las sociedades burguesas y capitalistas pues siempre fueron las más privilegiadas y las que tuvieron poder e influencia sobre los demás. Así que con esta cultura popular y esta influencia, hacía que el proletariado, por así decirlo, empezara a cuestionarse por qué seguir siguiendo al burgués, y por lo que generaba una resistencia e incluso una ideología opositora al capitalismo. Y bien, por último tenemos a Erwin Panofsky, quien decía que entre muchas otras artes, pero más que nada el cine, que es una de las manifestaciones actuales de la cultura popular, expresan valores auténticos que conectan a la obra con el espectador, cosa que fue olvidada por el arte moderno, pues el arte moderno no conectaba y no tenía ese contacto tanto con el público como lo tiene hoy en día el cine, pero en su momento también lo tuvo el teatro, la literatura, etcétera. En este caso se dice que el cine vuelve a conectar al público con la obra y vuelve a hacer que el espectador se sienta perteneciente a la obra y genere más empatía con los personajes y con la historia en sí. Bien, la escuela de Birmingham por Raymond Williams. Vamos a hablar sobre la cultura popular como escenario de poder. Este, los esfuerzos para superar la dicotomía anterior han resultado en una perspectiva sociológica más cercana al campo de la cultura popular, los llamados estudios culturales. Williams contribuye definiendo a la cultura pop, que inaugura una nueva área de investigación. A él le debemos la expresión anglosajona de la cultura pop en su uso contemporáneo a finales de los años 50 y conceptos centrales en nuestro campo previsto de estudios culturales cubiertos. Williams introdujo el término en lugar de la expresión cultura popular. Bien, es como hoy en día se le habla y como hoy en día lo conocemos como cultura pop. Bueno, a él le debemos esta terminología. La propuesta de Williams realza el significado cultural, pero paradójicamente insiste en la estructura social que determina ese significado. Por un lado, la cultura constituye sentimientos e impacto social o experiencia humana expresados juntos en arte, costumbres o historias populares. La perspectiva del sentido presupone un método idealista de la cultura popular, mientras que del otro lado, la cultura era reflejo de estructura social e histórica y era resultado de un presupuesto racionalista. Bien, aquí tenemos ambos bandos, como que ambas perspectivas que se le podrían dar a la cultura popular, según Raymond Williams. Además, la cultura de masas implica una nueva actitud política hacia las masas, en la que ellas ya no son vistas como los objetos del capitalismo moderno, sino como los sujetos del cambio social. Aquí se ve cómo se les da más importancia a los usuarios, a los espectadores, y no viéndolos como únicamente objetos, como se les suele ver en un sistema capitalista, de que consuman y consuman y consuman, sino que ahora se les ve como sujetos, se les da más relevancia y se preocupan por ellos, procurándolos y viendo que necesitan, por lo que serán los sujetos del cambio social.
Y como último punto, oponerse al arte de élite y llevar la cultura al extremo. Al contrario, socialmente, de esta manera volvió a enfatizar la cultura de masas y le dio un nuevo nombre, cultura popular, y la asimiló a la sociedad. Bien, ahora tenemos a Stuart Hall y su significado endoctrinado. El proceso hegemónico de imposición de una cultura sobre otra afecta a esta última, dando lugar a tres actitudes: reconocimiento, negociación o rechazo de la cultura principal. El análisis semiótico facilita la lectura ideológica de los significados inscritos en la estructura del texto. En esta línea, desde la perspectiva de la semiótica estructural, la investigación se enfoca en demostrar la función básica de la cultura popular en conjunto con el establecimiento del status quo, es decir, mantener el orden social dominante. Las imágenes populares reproducen temas familiares aceptados por la sociedad en su conjunto, elegidos selectivamente y construidos en una estructura coherente. Imágenes vívidas de estas estructuras estereotipadas, fácilmente reconocibles, naturalizadas, discurso dominante y fijan los límites de la cultura a nivel simbólico, excluyendo a los que no están en ella. Con esto se nos hace referencia a que a que este proceso y este método era usado más que nada para empatizar con las familias y con las personas, para que se sintieran parte de ella y vieran como, lo asimilaran como algo propio, para que así fuera como que más fácil la influencia sobre ellos y tuvieran claros los roles tanto en familia como en la sociedad. Por eso mismo tenían visiones muy estereotipadas y muy estructuradas sobre quién es el jefe y quién es el subordinado, al igual de quién es, qué hace la mujer, qué hace el hombre, entre otras cosas. La semiótica sesgada tenía como límites a la objetividad simbólica. Es por eso que se le daba, o sea, que todo estaba muy estereotipado. Cada quien tenía unos roles fijos y no pensaban, se encerraban en una burbuja, no salían de la caja y pensaban que todo estaba hecho, eh, todo tenía un porqué y no habría por qué cuestionarlo. Hall luego presenta un análisis de los discursos populares para descubrir las categorías psicológicas de nuestro tiempo e identificar las estructuras de poder que los gobiernan. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la sociología cultural y de la revitalización del estudio del mismo. Desde sus orígenes, la escuela británica se posicionó como una sociología de la cultura, mientras que J.C. Alexander, o sea, mi tocayo, la consideró una sociedad débil en cuanto a lo que el autor consideró un programa fuerte de consejos de estudio de sociología de la cultura. Es decir, veía como a la escuela británica alguien que no estaba preparado para un tema tan fuerte debido a sus ideologías y a lo que el tema representaba. La sociología cultural y la sociología de la cultura apelan al significado colectivo para cuestionar críticamente la realidad social y volver a enfatizar la cultura y los estudios culturales en las ciencias sociales en lugar del racionalismo en la tradición funcionalista. Sin embargo, las dos tradiciones son fundamentalmente diferentes en sus supuestos teóricos y, por lo tanto, en sus interpretaciones, modelos y supuestos metodológicos. Con esto nos habla que no es lo mismo hablar de no, o sea, son cuestiones diferentes la sociología cultural y la sociología de la cultura. Son dos aspectos muy diferentes que a continuación vamos a ver. Bien, sociología de la cultura contra sociología cultural. Por una parte tenemos a la sociología de la cultura que parte de una perspectiva racionalista.
Y la cultura es la superestructura ideológica o la variable dependiente de la estructura social. La definición de significado cultural va más allá de la cultura misma. Estos significados reflejan las variables duras del orden social sobre los factores materiales reales. Mientras que del otro lado tenemos a la sociología cultural, que adopta una postura idealista diciendo que la cultura no es una cosa, sino una dimensión, una variable independiente que se encarga del tejido social desde dentro. En palabras de mi tocayo Alexander, este reconocimiento explícito de la estructura de la autonomía cultural es la base para construir una línea sólida de análisis cultural. Desde esta perspectiva, el significado cultural tiene un poder simbólico que orienta los deseos colectivos, determinando la forma en que se organizan las instituciones, representa la sustancia moral del derecho y, en última instancia, genera los significados y motivaciones que sustentan en las variables duras de la sociología de la cultura. Es decir, este último punto nos habla acerca de que cómo la sociología cultural se encarga de analizar desde dentro y profundamente cada aspecto de la cultura y construir de manera autónoma, es decir, fuera de lo ya estructurado, algo diferente para así conformar algo que mejore a nuestra sociedad. Ejemplo claro, tenemos varias instituciones que son autónomas, como en este caso la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde no está arraigada al resto de escuelas y al gobierno mismo, sino que ellos mismos son quienes son autosuficientes, vaya. En este caso, la sociología cultural habla de eso, de cómo se debe generar una autonomía cultural, es decir, cada quien tener un autosustento. Y por eso desde dentro de cada uno, volverse alguien mejor y para tener una mejor estructura y una mejor y sana convivencia entre todos y cada uno de los que conformamos esta sociedad. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Espero haya sido de utilidad. Y nos vemos hasta la próxima.